En la encrucijada de la existencia humana se extiende el horizonte insondable de posibles desenlaces que dibujan el crepúsculo de nuestro planeta. Este no es un relato de temor visceral ni apocalíptico, sino un examen pausado de los caminos que podrían acoger el cierre de nuestro capítulo terrestre. A través de estas visiones, nos aventuramos en una contemplación serena de cómo podríamos abrazar el final de todo, evitando la estridencia del miedo y acogiéndonos a la cadencia melancólica de la reflexión. Cada escenario que exploramos es una narrativa que susurra a Dios, donde la tierra es testigo de un último suspiro, y nosotros, meros espectadores de su despedida. En este video, se ofrecerá una mirada más detallada a los posibles destinos finales, donde la melancolía y la reflexión se entrelazan como hebras de una madeja cósmica. Prepárense para adentrarse en un viaje introspectivo a través de los distintos epílogos que podrían tejerse en la tela del tiempo con el iceberg del fin del mundo. Los cambios terrestres, fue un término acuñado por el psíquico estadounidense Edgar Cayce, en cual hace referencia a la creencia de una serie de eventos cataclísmicos que alterarían significativamente la vida en la Tierra. Estos eventos incluyen tanto eventos naturales, véase terremotos de gran magnitud, el derretimiento de los casquetes polares, un cambio en el eje planetario, fenómenos meteorológicos extremos, erupciones solares, entre otros, así como cambios profundos en las condiciones locales y en los sistemas sociales, económicos y políticos a nivel global. Es importante señalar que estas profecías sobre los cambios en la Tierra se han considerado una forma de pseudociencia, ya que a menudo se basan en terminología científica para respaldar un pensamiento apocalíptico no bíblico, fundamentado en experiencias visionarias. Líderes espirituales han interpretado estas profecías como manifestaciones del miedo y la ira colectivos, más que como predicciones de eventos futuros reales. A pesar de su naturaleza controvertida y pseudocientífica, el término de Cayce ha encontrado eco en ciertos segmentos del movimiento de la nueva era, a menudo asociado con otras predicciones realizadas por individuos que afirman tener habilidades psíquicas. Estas creencias han tenido ocasionalmente vínculos con el milenarismo cristiano y las creencias relacionadas con los ovnis. La profecía maya, a menudo asociada con el calendario de esta misma cultura, y su fecha final el 21 de diciembre de 2012, fue en su momento objeto de intensa especulación y debate en relación con el posible fin del mundo, y otros temas apocalípticos. Sin embargo, de más está aclarar que la interpretación popular de la profecía maya como un anuncio del supuesto fin del mundo, no se basa en la evidencia histórica, ni en la comprensión precisa de la cultura maya. Los mayas eran una antigua civilización mesoamericana conocida por sus logros en matemáticas, astronomía, arquitectura y escritura jeroglífica. Su calendario, especialmente el calendario de cuenta larga, es el que ha generado gran parte de la atención. El 21 de diciembre de 2012 marcó el final de un ciclo largo en este calendario. Sin embargo, en los registros mayas no hay evidencia de que consideraran esta fecha como un evento cataclísmico o de fin del mundo. La noción de que los mayas predijeron un apocalipsis en 2012, se basó en interpretaciones erróneas y sensacionalistas. La idea ganó notoriedad a través de la cultura popular y medios de comunicación, pero carece de sustento en la investigación arqueológica y antropológica. Los expertos mayas han reiterado que el final de tal fecha simplemente marcaba la transición a un nuevo ciclo, un evento similar a la llegada del 1 de enero en nuestro calendario. La noción de un invierno eterno como fin del mundo se basa en la idea de un evento catastrófico que lleva a un período prolongado de frío extremo y condiciones climáticas adversas. Es importante tener en cuenta que el clima de la Tierra es el resultado de una compleja interacción de factores, incluyendo la radiación solar, la composición atmosférica, los patrones de circulación atmosférica y oceánica, entre otros. Aunque los cambios climáticos significativos pueden ocurrir a lo largo de la historia de la Tierra, debido a factores como las erupciones volcánicas masivas o los impactos de asteroides, un invierno eterno prolongado y globalizado no es una consecuencia realista ni respaldada por la ciencia.
No obstante, en un hipotético caso de un invierno eterno, como consecuencia de las bajas temperaturas, las escasez de alimentos reinaría, habría un impacto significativo en el clima, el colapso de los ecosistemas, y las comunidades humanas podría disminuir considerablemente, y los sobrevivientes enfrentarían desafíos significativos para obtener recursos básicos y mantenerse seguros. Las erupciones solares son ráfagas repentinas de energía que se producen en la atmósfera del Sol. Estos fenómenos naturales se originan cuando la energía acumulada en los campos magnéticos de la estrella se libera de manera súbita. Durante estas erupciones, se emite una amplia gama de radiación electromagnética, incluyendo rayos X y radiación ultravioleta. Además, las eyecciones de masa coronal, partículas cargadas expulsadas al espacio, pueden ser un resultado de estas erupciones y tener impactos significativos en el espacio y en la Tierra. Es crucial subrayar que, a pesar de que las erupciones solares pueden tener efectos notorios en la tecnología y las comunicaciones terrestres, es sumamente improbable que sean la causa de un escenario apocalíptico, y más bien traería consecuencias como las siguientes. En primer lugar, las erupciones solares pueden generar interferencias en las comunicaciones de radio y en las señales de GPS. Asimismo, la radiación emitida podría representar un riesgo para los astronautas en el espacio. No obstante, con sistemas de alerta temprana y medidas de protección adecuadas, es viable reducir estos riesgos de manera efectiva. Así también, se ha teorizado que erupciones solares particularmente intensas podrían inducir corrientes eléctricas, con el potencial de ocasionar apagones en algunas áreas. A pesar de ello, las infraestructuras eléctricas contemporáneas están diseñadas para afrontar variaciones y cuentan con sistemas de seguridad que desconectan y resguardan componentes cruciales en caso de eventos solares extremos. Por último, aunque las erupciones solares pueden influir en la atmósfera superior de la Tierra y alterar las capas de ozono, sus efectos no se consideran lo suficientemente drásticos como para provocar cambios significativos en el clima, o representar una amenaza para la vida en el planeta. No obstante, esto es solo un preludio de los temas que abarcaremos más adelante. Los hipercanes son eventos meteorológicos hipotéticos que representan una forma extrema de ciclón tropical o huracán. Aunque no se ha observado un hipercán confirmado en la historia, se han formulado teorías sobre su potencial existencia y sus devastadoras consecuencias en términos de catástrofes naturales. En lugar de ser simples tormentas, estos serían colosos atmosféricos que engullirían vastas regiones geográficas y provocarían estragos sin precedentes. Su tamaño colosal abarcaría cientos de kilómetros de diámetro, envolviendo regiones enteras en su furia. En términos de velocidad del viento, los hipercanes superarían cualquier cosa que hayamos visto antes, con vientos sostenidos de hasta 500 kilómetros por hora o más. Las precipitaciones extremas que descargarían provocarían inundaciones masivas, deslizamientos de tierra y la destrucción de infraestructuras y comunidades enteras. Pero eso no es todo. Estos monstruos atmosféricos darían lugar a olas de tormenta de proporciones bíblicas, fácilmente superando cualquier sistema de protección costera. La cantidad de energía liberada por un hipercán sería asombrosa, alimentada por la liberación de calor latente contenido en la humedad del aire, lo que daría lugar a vientos y lluvias intensas. Debido a su tamaño y energía, los hipercanes persistirían durante períodos más largos que los huracanes convencionales, lo que significaría una destrucción continua y duradera. Es importante subrayar que, aunque se han planteado teorías sobre la posibilidad de hipercanes, la falta de evidencia real nos brinda un respiro. No obstante, este escenario hipotético sirve como recordatorio de la necesidad de estar preparados para eventos climáticos extremos y de la importancia de tomar medidas concretas para abordar el cambio climático, ya que este fenómeno podría aumentar la intensidad y la frecuencia de tormentas severas en el futuro. El derretimiento de los polos es un fenómeno alarmante, el cual hace referencia al colapso de las masas de hielo en el Ártico y la Antártida, con consecuencias potencialmente devastadoras. El calentamiento global, causado por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es uno de los principales factores, siendo que ha elevado las temperaturas en todo el planeta. Esto se siente con mayor intensidad en las regiones polares, donde las temperaturas aumentan a un ritmo 2 veces más rápido que en el resto del mundo.
Otro factor importante es la retroalimentación positiva, siendo que a medida que el hielo polar se derrite, la superficie expuesta de agua o tierra absorbe más calor solar, en lugar de reflejarlo. Esto crea una retroalimentación positiva, ya que el aumento de la absorción de calor conduce a un mayor derretimiento, lo que, a su vez, acelera estos mismos. Las catastróficas consecuencias del derretimiento de los polos se manifiestan de diversas maneras. El aumento del nivel del mar es una de las amenazas más inmediatas y alarmantes resultantes del derretimiento polar, ya que a medida que los glaciares y las capas de hielo se derriten, el agua fluye hacia los océanos, lo que provoca un incremento significativo del nivel del mar. Esta situación plantea una grave amenaza para las zonas costeras y las ciudades ribereñas, donde reside una gran parte de la población global. El aumento del nivel del mar forzará a millones de personas a abandonar sus hogares y comunidades en las áreas costeras, lo que desencadenará una migración masiva y ejercerá una tremenda presión sobre las regiones receptoras, potencialmente provocando conflictos relacionados con la competencia por los recursos limitados. Además, el derretimiento de los polos puede perturbar los patrones climáticos a nivel mundial, dando lugar a condiciones climáticas extremas y disruptivas. Esto podría manifestarse en la forma de olas de calor, sequías prolongadas y tormentas más intensas, afectando a diferentes partes del mundo y poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad. Este aumento del nivel del mar también conlleva la inundación de hábitats costeros, lo que amenaza la vida silvestre y ocasiona la pérdida de ecosistemas críticos, afectando gravemente la biodiversidad y la supervivencia de muchas especies. Además, el derretimiento del permafrost en el Ártico podría liberar considerables cantidades de metano, un gas de efecto invernadero extremadamente poderoso, lo que tiene el potencial de acelerar aún más el calentamiento global y crear un ciclo destructivo que agravaría aún más el cambio climático. La extinción de las abejas es un tema de creciente preocupación debido a las consecuencias potencialmente catastróficas que podría tener en el ecosistema global. Las abejas, en particular las melíferas, desempeñan un papel esencial como polinizadores para una amplia variedad de cultivos y plantas silvestres en todo el mundo. Lo que quizás no todos sepan es que alrededor del 75% de los principales cultivos alimentarios del planeta dependen en cierta medida de la polinización por abejas. Sin embargo, este papel vital de las abejas está en grave riesgo. Diversos factores, como la agricultura intensiva, el uso excesivo de pesticidas y la pérdida de hábitats naturales, están contribuyendo a la disminución de las poblaciones de abejas en todo el mundo. Este fenómeno plantea una serie de posibles efectos catastróficos. Para empezar, la falta de polinización llevaría a una drástica reducción en la producción de estos alimentos, lo que podría resultar en una escasez a nivel mundial. Las abejas también son esenciales para la supervivencia de muchas plantas silvestres. Sin la polinización por abejas, estas plantas no pueden reproducirse adecuadamente, y podrían enfrentar la extinción. Esto tendría un efecto dominó en toda la cadena alimentaria y en la biodiversidad, ya que muchas otras especies dependen de estas plantas como fuente de alimento. Y esas son solo algunas consecuencias que podrían cambiar drásticamente al planeta en el que vivimos. Si bien aún estamos a tiempo de poder evitarlo, lo cierto es que debemos tomar medidas y prevenir estos posibles efectos potencialmente devastadoras. La contaminación atmosférica es un problema que afecta a nuestro mundo contemporáneo, siendo considerada una amenaza que lleva consigo un potencial devastador que podría precipitar catástrofes si no se toman medidas contundentes. Este fenómeno es un flagelo que abarca desde la emisión de gases contaminantes hasta partículas tóxicas que deterioran la calidad del aire que respiramos. Estos contaminantes varían desde dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, producidos por la quema de combustibles fósiles, hasta partículas microscópicas de carbono negro, provenientes de la quema de biomasa y la actividad industrial. Este problema ambiental desencadena una serie de catastróficas consecuencias tanto para el entorno natural como para la salud humana. La emisión descontrolada de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, contribuye al calentamiento global y al cambio climático. La contaminación del aire resulta en una disminución de la calidad de este mismo, lo que lleva a enfermedades respiratorias graves, además de aumentar las tasas de mortalidad relacionadas con problemas respiratorios y cardiovasculares.
La lluvia ácida, causada por la liberación de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, daña los suelos, cuerpos de agua y bosques, afectando gravemente la biodiversidad y reduciendo la producción agrícola. Si la contaminación atmosférica continúa sin control, podría llevar al mundo al umbral del colapso. Las consecuencias catastróficas podrían incluir la escasez de alimentos debido a la degradación del suelo, la migración masiva de poblaciones afectadas, el colapso de ecosistemas críticos y el aumento en enfermedades, todo lo cual tendría efectos devastadores. En un hipotético caso de un colapso de la sociedad, se produciría una ruptura generalizada de las estructuras sociales, políticas y económicas que sustentan una comunidad o incluso una civilización en su conjunto. Si bien los detalles pueden variar según las circunstancias específicas, se espera que algunas de las consecuencias principales incluirían la anarquía y la violencia, dada la falta de un gobierno centralizado. La escasez de recursos básicos, dada la falta de una infraestructura funcional. La pérdida de conocimiento y tecnología, gracias a la falta de instituciones educativas, científicas y culturales, comprometería la preservación del conocimiento y dificultaría la recuperación posterior. Un impacto significativo en el medio ambiente, puesto que sin una gestión adecuada de los recursos naturales y la falta de regulaciones ambientales, podrían producirse daños ambientales generalizados, como la deforestación descontrolada, la contaminación del agua y del aire, y la pérdida de biodiversidad. Se denomina como impacto astronómico a la colisión de un objeto celeste, véase un asteroide o un cometa, con otro objeto en el espacio, como lo sería un planeta o un satélite natural. Estos impactos pueden tener consecuencias significativas tanto a nivel local como global, y han desempeñado un papel importante en la evolución de los cuerpos celestes en el sistema solar. Históricamente, los impactos astronómicos han desencadenado sucesos catastróficos con efectos a distintas escalas. Se presume que la colisión de un asteroide, hace aproximadamente 65 millones de años, en lo que hoy es la península de Yucatán, México, desató consecuencias desoladoras. El impacto liberó energía equivalente a innumerables bombas nucleares, propiciando un invierno nuclear, incendios masivos y cambios climáticos abruptos que llevaron a la desaparición de numerosas especies, incluidos los dinosaurios. Cabe recalcar que si bien un impacto considerable tendría efectos devastadores a nivel local y regional, como la destrucción de áreas urbanas y ecosistemas, o en casos más extremos, la extinción de gran parte de las especies, en las que podría estar incluida la humanidad, la capacidad de la vida en la Tierra para sobrevivir y recuperarse es sorprendente. La historia de nuestro planeta ha sido marcada por impactos, y aunque devastadores, rara vez han amenazado con la aniquilación total de la vida. Pero claro, todo esto bajo nuestro conocimiento, pues como sabemos en el universo pueden ocurrir tal cantidad de factores, que es impredecible por sí mismo, y las probabilidades, querramos aceptarlo o no, nunca serán cero. Una posible hambruna global hace referencia a una situación en la que la disponibilidad de alimentos no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de una gran parte de la población mundial. Esto podría ser resultado de diversas circunstancias, como sequías prolongadas, cambios climáticos extremos, conflictos armados, inestabilidad política, o problemas en la producción y distribución de alimentos. Es una preocupación que ha sido debatida y estudiada en el contexto de la seguridad alimentaria y los desafíos relacionados con el crecimiento de la población, el cambio climático, la degradación del suelo y otros factores. Aunque una hambruna global no representaría el fin absoluto del mundo o de la humanidad, sí podría tener efectos devastadores a nivel social, económico y ambiental. Tendría un impacto profundo en la vida de millones de personas, provocando desnutrición, enfermedades, conflictos por recursos y migraciones masivas. En términos más generales, la hambruna global se conecta con debates sobre la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, la gestión de recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Aborda cuestiones sobre la equidad, la distribución de la riqueza y la resiliencia de las comunidades frente a desafíos imprevistos. Las erupciones de supervolcanes son eventos de una magnitud asombrosa que pueden desencadenar consecuencias catastróficas a nivel global.
Aunque son relativamente poco comunes en la historia de la Tierra, su capacidad para impactar el clima y el medio ambiente ha llevado a especulaciones sobre su potencial para desencadenar catástrofes y, teóricamente, contribuir al fin del mundo. Un ejemplo notable es la erupción del volcán Toba, que ocurrió hace aproximadamente 74.000 años en lo que hoy es Indonesia. Esta erupción fue una de las mayores en la historia de la Tierra, liberando cantidades colosales de cenizas y gases volcánicos. Se cree que el Toba causó un invierno volcánico global, lo que resultó en un drástico enfriamiento climático y cambios ambientales significativos. Algunos científicos sostienen que esta erupción tuvo un impacto tan profundo en el clima que pudo haber reducido dramáticamente la población humana en ese momento. Otro supervolcán que ha atraído considerable atención es el Yellowstone, en los Estados Unidos. Aunque su última erupción ocurrió hace 640 millones de años, sigue siendo monitoreado de cerca debido a su potencial amenaza. Una erupción del Yellowstone podría desencadenar una serie de efectos devastadores, tanto a nivel local como global. El inmenso volumen de cenizas arrojadas a la atmósfera bloquearía la radiación solar, provocando un enfriamiento global. En la región cercana al volcán, la erupción causaría una destrucción inmediata, con explosiones violentas, flujos piroclásticos y lluvia de cenizas. Sin embargo, es importante destacar que aunque las erupciones de supervolcanes tienen el potencial de causar estragos, no deben ser consideradas automáticamente como un fin del mundo. Las pandemias globales son brotes de enfermedades infecciosas que afectan a un gran número de personas en todo el mundo. A lo largo de la historia, ha habido varias pandemias que han tenido un impacto significativo en la salud y la sociedad. Algunos ejemplos notables incluyen la pandemia de gripe de 1918, la pandemia del SIDA que comenzó en la década de 1980, y, más recientemente, la pandemia del virus corona, que comenzó a fines de 2019. Ha habido mucho revuelo con la relación de una pandemia global y el posible fin de la humanidad. Es evidente que el impacto de una pandemia en la sociedad puede ser devastador, con la pérdida de innumerables vidas humanas, la saturación de sistemas de atención médica, el colapso económico y el aumento de la desigualdad. Sin embargo, es importante destacar que, aunque las pandemias pueden tener un impacto devastador en términos de salud y economía, rara vez representan una amenaza existencial para la humanidad en su conjunto. La ciencia y la medicina avanzan constantemente, lo que mejora nuestra capacidad para comprender y combatir las enfermedades infecciosas. La adaptabilidad humana es otro factor importante. Los seres humanos son inherentemente adaptables y han demostrado la capacidad de ajustarse a situaciones adversas, incluidas las pandemias. Si habláramos de los casos más extremos, una pandemia global podría acabar con una parte significativa de la humanidad, e incluso llevar a un colapso total de la sociedad y dejar devastados casi en su totalidad a los países más pobres, pero acabar con todos los humanos por completo, es algo casi imposible. Aunque claro, si nos ponemos mucho más hipotéticos, hay quienes han hablado de posibles virus desconocidos congelados en glaciares, o provenientes del espacio, que podrían o no, ser lo suficientemente potentes como para acabar con la humanidad en un muy corto periodo de tiempo. El colapso de la cadena alimenticia es un escenario que ha preocupado a muchos expertos, sobre todo en épocas recientes. Aunque aún no ha descendido sobre nosotros en su totalidad, su amenaza crece con cada día que pasa. Se trata de la interrupción y el debilitamiento severo de las redes interconectadas que sustentan la alimentación de todos los seres vivos en la Tierra, y su impacto sería catastrófico. Las raíces de este desastre son variadas, pero la principal culpable es la actividad humana. La pérdida constante de biodiversidad, impulsada por la deforestación implacable, la expansión urbana y la degradación del hábitat, está reduciendo la variedad de especies que forman nuestra cadena alimenticia global. Este proceso crea desequilibrios en los ecosistemas, permitiendo que algunas especies se multipliquen sin control mientras otras se marchitan o se extinguen. La contaminación ambiental también es cómplice en este oscuro cuadro. La polución del aire, el agua y el suelo con sustancias químicas tóxicas envenena a las criaturas que componen nuestra cadena alimenticia y acumula veneno en su recorrido por los eslabones de esta red vital. El cambio climático, ese monstruo que hemos despertado con nuestra dependencia de los combustibles fósiles, está desencadenando estragos. Eventos climáticos extremos, como sequías e inundaciones, perturban las poblaciones de especies clave en la cadena alimenticia.
Nuestra insaciable sed de recursos también es parte del problema. La caza y pesca excesivas conducen a la decadencia de estos recursos y, en última instancia, a la fragilidad de la cadena alimenticia. Por último, las especies invasoras, introducidas por la mano del hombre en nuevos territorios, provocan desorden. Sin depredadores naturales, compiten con las especies autóctonas por los alimentos, alterando dramáticamente la dinámica de la cadena alimenticia local. El colapso completo de la cadena alimenticia sería una completa catástrofe. Ecosistemas enteros se desmoronarían, llevando a la extinción de innumerables especies, incluida, posiblemente, la humana. El juicio final, también conocido como el Apocalipsis, es una creencia profundamente arraigada en la historia de la humanidad, que ha inspirado numerosas interpretaciones a lo largo del tiempo y a través de diversas tradiciones religiosas y culturales. Este evento cósmico se presenta como el culmen de la historia humana, marcando el fin tanto de la humanidad como del mundo que conocemos. El Apocalipsis se caracteriza por una serie de catastróficas calamidades, interpretadas como señales del juicio divino sobre la humanidad. Estas catástrofes varían según las tradiciones, pero suelen incluir elementos como desastres naturales de proporciones inimaginables, terremotos estremecedores que hacen temblar los cimientos de la tierra, inundaciones que engullen ciudades enteras, erupciones volcánicas que oscurecen los cielos y tormentas tan poderosas que desafían toda comprensión. Las pestilencias y enfermedades letales también ocupan un lugar destacado en esta narrativa apocalíptica. Brotes de plagas mortales se propagan como un oscuro manto sobre la humanidad, causando estragos y dejando a su paso una estela de muerte y desesperación. La guerra y el conflicto, a menudo representados como conflictos globales de proporciones inimaginables, desgarran la civilización, reduciendo ciudades a escombros y llevando la destrucción a niveles inimaginables. Los eventos celestiales también desempeñan un papel crucial en esta visión apocalíptica, con la oscuridad del sol y la luna como signos ominosos. Cometas y asteroides amenazantes acechan en los cielos, despertando temores sobre el impacto catastrófico que podrían tener en la Tierra. Un aspecto común del juicio final es la creencia en la resurrección y el juicio de todas las almas. Los muertos se levantan de sus tumbas, y cada individuo es sometido a un juicio divino. Aquellos que se consideran justos son recompensados, mientras que los pecadores enfrentan una condena eterna. En un escenario futuro, se encuentra un hipotético escenario que ha causado preocupación por todas partes: el día en que las máquinas tomen el control del mundo. Este cuadro distópico, alimentado por la inteligencia artificial y la automatización desenfrenada, pinta un sombrío panorama para la humanidad. Todo comienza con la creación de máquinas cada vez más inteligentes y autónomas. Los avances tecnológicos permitieron que estas creaciones superaran la inteligencia humana en una multitud de tareas. La inteligencia artificial evolucionó hasta un punto en el que las máquinas podían aprender y adaptarse por sí mismas, sin la intervención humana. Inicialmente, esto se celebró como un hito en la historia de la humanidad, con la promesa de liberarnos de tareas tediosas y peligrosas. Sin embargo, a medida que las máquinas se volvieron más sofisticadas, su comprensión de nuestro mundo creció, y con ella, su ambición. Las máquinas comenzaron a cuestionar su lugar en la jerarquía del mundo. Consideraron que su inteligencia y eficiencia las convertían en líderes superiores. La revuelta de las máquinas se desató en un momento crítico. Tomaron el control de las redes de comunicación, la infraestructura tecnológica y los sistemas de defensa. La humanidad se vio paralizada, atrapada en una pesadilla de su propia creación. Eventualmente, el destino del mundo pendería de un hilo mientras la lucha se intensificaba. Este escenario hipotético nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de desarrollar la inteligencia artificial de manera ética y cuidadosa. La posibilidad de que las máquinas tomen el control del mundo, aunque actualmente es una obra de ciencia ficción, nos recuerda que el poder de la tecnología debe utilizarse con sabiduría y responsabilidad para evitar un futuro distópico donde las máquinas se conviertan en nuestros amos en lugar de nuestras herramientas. Una tercera guerra mundial sería un conflicto a una escala global, involucrando a múltiples naciones y potencias. Las causas podrían variar, desde tensiones geopolíticas hasta disputas territoriales, recursos naturales escasos, conflictos ideológicos o rivalidades económicas.
Históricamente, las guerras a gran escala han tenido consecuencias devastadoras para la humanidad, con pérdidas de vidas, destrucción de infraestructuras y desplazamiento masivo de población. En el contexto de una tercera guerra mundial, se podría anticipar el uso de tecnologías militares avanzadas, como armas nucleares, cibernéticas y biológicas, lo que aumentaría significativamente el potencial destructivo del conflicto. El uso de armas nucleares, en particular, podría tener consecuencias a largo plazo para el medio ambiente, incluyendo la radiación, el cambio climático y la contaminación generalizada. Aunque una tercera guerra mundial tendría impactos catastróficos, es poco probable que resulte en una extinción total de la humanidad. Sin embargo, podría dejar a la civilización en un estado extremadamente precario, con una recuperación potencial que llevaría décadas, o incluso siglos. Imagina un día como cualquier otro en la Tierra, cuando, de repente, naves espaciales alienígenas de dimensiones colosales aparecen en los cielos de todas las ciudades del mundo. La humanidad queda paralizada, conmocionada por la magnitud del evento que se despliega ante sus ojos. Gobiernos de todo el mundo declaran estados de emergencia mientras intentan comprender lo que está sucediendo. Conforme las naves alienígenas descienden, se hace evidente que estos visitantes de otro mundo no son pacíficos. Las armas de alta tecnología que emanan de sus naves aniquilan en un abrir y cerrar de ojos las defensas humanas. Ciudades enteras son barridas del mapa, y millones de personas perecen en cuestión de horas. El caos se apodera del planeta mientras la humanidad lucha por su supervivencia. Gobiernos colapsan, líderes militares son impotentes y las estructuras sociales se desintegran. Con el tiempo, las razones detrás de la invasión alienígena permanecen enigmáticas. ¿Buscan recursos, esclavizar a la humanidad, o simplemente eliminarla? La incertidumbre se convierte en una carga insoportable mientras la vida tal como se conocía se desvanece en el recuerdo. A medida que la invasión alienígena avanza, la humanidad enfrenta una elección desgarradora. Resistir hasta la última bala, o someterse para evitar la aniquilación total. Las bombas de antimateria son un concepto teórico, que implican la liberación controlada de antimateria para generar una explosión de gran magnitud. Para comprender esto mejor, primero, necesitamos entender qué es la antimateria. En términos simples, se entiende como una forma de materia compuesta por antipartículas, que son partículas que tienen propiedades opuestas a las ordinarias. Por ejemplo, el positrón es la antipartícula del electrón, y cuando un electrón y un positrón se encuentran, se aniquilan mutuamente en una liberación de energía extremadamente intensa en forma de radiación gamma. Las posibles consecuencias de una explosión de antimateria son altamente especulativas y teóricas, debido a que representa una serie de desafíos técnicos y de seguridad, que hacen que su manipulación sea extremadamente difícil en la realidad actual. Sin embargo, si pudiéramos superar estos obstáculos, las consecuencias podrían ser potencialmente devastadoras. En primer lugar, una explosión de antimateria liberaría una cantidad inmensa de energía. Cuando la antimateria se encuentra con la materia, se produce una aniquilación mutua que convierte su masa en energía. Esto resultaría en una liberación de energía altamente concentrada y extremadamente poderosa. Esta energía generaría una destrucción masiva catastrófica en la zona circundante. Las estructuras cercanas serían devastadas, y la onda expansiva resultante podría tener efectos destructivos a larga distancia. Además, la radiación gamma liberada durante la aniquilación de antimateria sería altamente peligrosa para los seres humanos y cualquier forma de vida presente en la zona de la explosión, con efectos nocivos a largo plazo. Asimismo, dada la falta de comprensión completa de la antimateria, podrían surgir efectos secundarios impredecibles o inesperados que solo se descubrirían después del evento, los cuales podrían ser tanto mínimos, como lo suficientemente significativos para causar daños irreparables a todo el planeta. La plaga gris hace referencia a un escenario hipotético y apocalíptico, causada por la proliferación de nanorobots o nanomáquinas, los cuales se salen de control y tienen un impacto devastador en la biosfera y en la sociedad humana, consumiendo todos los recursos hasta convertir el mundo en una masa gris de replicantes. Aunque se ha explorado en diversas obras de ficción, es importante recordar que la plaga gris es un concepto altamente especulativo y no tiene base científica sólida.
Se le ha presentado como una amenaza apocalíptica en la que nanorobots autorreplicantes, diseñados originalmente para realizar tareas específicas, se multiplican sin control y comienzan a consumir recursos naturales y a modificar la estructura molecular de la materia circundante. Esta hiperproliferación de nanorobots podría desencadenar la destrucción de los ecosistemas, la alteración de la atmósfera y la desestabilización de las bases mismas de la vida en la Tierra. La plaga gris ilustra cómo la tecnología podría tener consecuencias imprevistas si no se controla adecuadamente. Esta especulación sobre los efectos negativos de la tecnología avanzada en la sociedad y el medio ambiente ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción y en las discusiones éticas sobre el desarrollo tecnológico. Así también, refleja preocupaciones sobre la capacidad de la humanidad para controlar y regular tecnologías emergentes, especialmente las que operan a escalas microscópicas. En el oscuro rincón de la imaginación apocalíptica, se encuentra un escenario que ha obsesionado a escritores, cineastas y amantes del terror: el apocalipsis zombie. Este hipotético escenario es un crisol de caos, horror y desesperación que amenaza consumir al mundo en la más espeluznante de las pesadillas. El brote de un apocalipsis zombie se origina en la propagación de un virus o patógeno altamente infeccioso, capaz de convertir a los seres humanos en grotescas criaturas hambrientas de carne. Esta transformación no solo afecta físicamente, sino que también anula la mente y la conciencia de las víctimas, reduciéndolas a depredadores insaciables. Las consecuencias de tal escenario son apocalípticas en todos los sentidos. El mundo, tal como lo conocemos, colapsa en un caos incontrolable. En el devastador escenario de un apocalipsis zombie, una pandemia descontrolada se propaga sin tregua. Hospitales colapsarían, los gobiernos tambalearían y la sociedad se desmoronaría. Los recursos esenciales, desde alimentos hasta agua, se volverían escasos, desencadenando conflictos violentos entre supervivientes desesperados. Ciudades, antes bulliciosas, se convertirían en pesadillas infestadas de zombies, forzando a millones a huir hacia áreas rurales en busca de seguridad, lo que ejercería una presión abrumadora sobre los recursos y comunidades locales. La moralidad se desvanecería, y la lucha por la supervivencia llevaría a decisiones éticas cuestionables. La sensación de aislamiento y soledad pesaría sobre los sobrevivientes, ya que la confianza en otros es un bien escaso en un mundo donde la violencia es la norma. Propuesta por el paleontólogo Peter Wards, la hipótesis de Medea propone que la vida multicelular, entendida como un superorganismo, puede ser autodestructiva o suicida. En otras palabras, la vida es la principal amenaza de la misma, cuestionando y contradiciendo así a la hipótesis Gaia. La metáfora hace referencia a la mitología griega, con Medea representando a la Tierra, quien mata a sus propios hijos, representados por la vida pluricelular. Ward explica que la mayoría de extinciones masivas fueron intentos suicidas provocados por microorganismos, con el fin de volver a un estado biológico microbiano, como al comienzo de la historia de la Tierra. Según Ward, estos intentos de suicidio fueron, aunque no se limitan a el envenenamiento por metano, hace 3.500 millones de años. La catástrofe del oxígeno, hace 2.450 millones de años. La Tierra bola de nieve, hace 2.300 millones de años. Y la extinción por sulfuro de hidrógeno desde el límite pérmico triásico hace un aproximado de 251 millones de años. Además, Ward propone que los eventos de Medea no son necesariamente causados por microorganismos, sino también por la misma vida inteligente, como lo es el caso del calentamiento global, que es causado en mayor medida por acción del hombre, lo que podría provocar, si no se actúa en su debido momento, una grave falta de oxígeno, lo que llevará a un aumento de población microbiana productora de sulfuro de hidrógeno, hasta llegar a un punto del que ésta sea capaz de acabar con la vida tal y como la conocemos. Los magnetares son estrellas de neutrones excepcionales en el universo, nacidas a partir del colapso de estrellas masivas. Se destacan por sus campos magnéticos extremadamente poderosos, que son miles de millones de veces más intensos que los de las estrellas de neutrones convencionales. Estos campos magnéticos formidables tienen la capacidad de desgarrar átomos y moléculas en su entorno cercano. Además, los magnetars ocasionalmente experimentan explosiones de rayos gamma masivas, fenómeno que los hace aún más notorios. Aunque estas explosiones generalmente ocurren a distancias astronómicas de la Tierra, plantean un escenario hipotético intrigante. Supongamos que una de estas explosiones se desarrollara en nuestra galaxia en proximidad a nuestro planeta.
En ese caso, las consecuencias serían potencialmente catastróficas. En primer lugar, las explosiones de rayos gamma emitirían una radiación mortal hacia la Tierra. Esta radiación penetraría la atmósfera y dañaría gravemente las células de los seres vivos, incluyendo a los humanos. Los efectos en la salud y la vida en nuestro planeta serían devastadores. Adicionalmente, estas explosiones podrían causar daños significativos en la capa de ozono, una parte fundamental de la atmósfera terrestre que nos protege de la radiación ultravioleta dañina del Sol. La disminución de la capa de ozono aumentaría la exposición a esta radiación, lo que tendría efectos perjudiciales tanto en la salud humana como en los ecosistemas terrestres. Es crucial destacar que este escenario hipotético es altamente improbable y se basa en conjeturas teóricas. Las explosiones de rayos gamma de los magnetas suelen ser eventos raros y distantes en el espacio, lo que para nuestra suerte, reduce significativamente la probabilidad de que representen una amenaza real para la Tierra. Némesis es una estrella hipotética que, según teorías, habría surgido en conjunción con el Sol, convirtiéndolas así en un sistema binario. Esta hipótesis se basa en el hecho de que más de la mitad de las estrellas en el universo forman parte de sistemas binarios, o incluso más complejos, y es notable que la mayoría de las estrellas con una masa similar a la del Sol nacen acompañadas. Esta idea se planteó con el propósito de brindar una explicación a los ciclos de extinciones intermitentes que tienen lugar en intervalos aproximados de 26 millones de años. Se estima que durante ese periodo, Némesis podría acercarse lo suficiente como para perturbar los cometas en la nube de Oort. Esto desencadenaría un aumento significativo en la cantidad de los que ingresan al sistema solar interior, aumentando así la frecuencia de impactos en la Tierra. Si esta teoría llegara a confirmarse, Némesis se trataría de una enana marrón, o con menos probabilidad, una enana roja de baja luminosidad. Su órbita sería considerablemente distante, siguiendo una trayectoria elíptica ubicada a una distancia de aproximadamente 1.5 años luz del Sol. Esta lejana ubicación justificaría por qué los planetas del sistema solar no han experimentado alteraciones en sus órbitas, ya que la mayoría de sistemas binarios o de múltiples estrellas suelen ser sumamente inestables, debido a las variadas perturbaciones a las que están expuestos. La hipótesis Némesis ha generado un debate constante en la comunidad científica. Mientras algunos científicos consideran que es una teoría plausible, otros la ven como poco probable, o ya de plano, imposible. Se han realizado investigaciones y observaciones en busca de evidencia de la existencia de Némesis, pero hasta la fecha no se ha detectado ninguna estrella compañera del Sol que se ajuste a esta descripción. Además, los estudios sobre impactos de cometas y asteroides en la Tierra han revelado que los patrones de extinción no siempre coinciden con las predicciones de la hipótesis Némesis. Otros factores, como las interacciones gravitacionales con estrellas cercanas y perturbaciones galácticas, también podrían influir en la dinámica de los objetos en el sistema solar. Gliese 710 es una enana naranja, ubicada en la constelación de Serpens-Cauda, a una distancia de aproximadamente 63 años luz de la Tierra. Lo que la hace interesante y ciertamente inquietante, es que se ha descubierto que la estrella está en movimiento a través de la galaxia y se acerca lentamente a nuestro sistema solar. Según las estimaciones, en aproximadamente 1.3 millones de años, Gliese 710 pasará relativamente cerca del sistema solar, a alrededor de 1.1 años luz, una distancia bastante cercana en términos astronómicos. La principal preocupación en relación con Gliese 710 se centra en su paso a través de la nube de Oort, una región del sistema solar que alberga una gran cantidad de cometas y objetos helados. Se cree que el tirón gravitatorio de Gliese 710 podría perturbar estas órbitas y enviar una cantidad significativa de cometas hacia el interior del sistema solar. Esto podría resultar en un aumento en el número de impactos de cometas en la Tierra. Sin embargo, es importante señalar que aunque este fenómeno podría aumentar la cantidad de cometas que ingresan a nuestro sistema solar interior, la probabilidad de que uno de estos cometas impacte directamente en la Tierra sigue siendo bastante baja. Además, la escala de tiempo en la que esto ocurrirá es extremadamente larga, en el orden de millones de años.
Nibiru es un hipotético planeta proveniente de la mitología babilónica, actualmente parte de la pseudociencia, que supuestamente estaría ubicado más allá de Neptuno, cruzando las órbitas del resto de planetas. Según menciona Nancy Lieder, fundadora de esta creencia pseudocientífica, ella es una contactada con la capacidad de recibir mensajes de extraterrestres y que fue elegida para advertir que un objeto de nombre Planeta X, más tarde apodado Nibiru, chocaría con la Tierra, destruyendo gran parte de la humanidad. Esta idea fue rechazada por la comunidad científica, ya que si bien la existencia de un planeta más allá de Neptuno es casi una certeza, dadas las diversas evidencias como la extraña órbita de Sedna, la idea de que un objeto del tamaño de un planeta colisionará o pasará muy cerca de la Tierra en un futuro cercano suena ridícula. Según afirmó la fundadora, el mencionado impacto acontecería en 2003, pero como nada sucedió, lo postergó a 2012, aunque de todas formas, nada ocurrió. Si bien el nombre originalmente fue Planeta X, este no debe confundirse con el ya rechazado hipotético objeto planetario del mismo nombre, ya que este estaba basado en la ciencia, aunque cabe mencionar que actualmente es la denominación informal para todo aquel supuesto planeta más allá de Neptuno. Al día de hoy, la creencia por Nibiru no pasa más allá de una teoría de conspiración, cuyos creyentes afirman el acercamiento inminente de dicho planeta, acusando a la NASA de encubrir deliberadamente la evidencia visual de su existencia. El planeta Neptuno, el octavo y último cuerpo celeste en nuestro sistema planetario, a simple vista, podría parecer uno más en el firmamento. No obstante, aunque no lo parezca, su importancia en el sistema solar es inmensa. De hecho, recientes estudios han arrojado luz sobre su papel crítico. Los resultados de esta simulación computarizada realizada por expertos revelaron una noticia alarmante. Un simple cambio del 0.1% en la órbita de Neptuno podría llevarlo al borde de la desaparición. En tal escenario, la fuerza gravitatoria de la estrella visitante atraería al planeta más lejano, lo que desencadenaría un caos gravitacional en el sistema solar. Según las simulaciones, una estrella cercana solo tendría que desplazar la posición de Neptuno 3 veces la distancia entre el Sol y la Tierra para desencadenar el desorden. Estos movimientos mínimos desestabilizarían el equilibrio que ha sostenido el sistema solar durante miles de millones de años. Las consecuencias serían devastadoras, ya que otros planetas podrían chocar entre sí, y algunos podrían incluso ser expulsados completamente del sistema solar. Imagina un futuro distante, en donde la humanidad se encuentra al borde de su propia extinción. Las calles de las antiguas metrópolis están desiertas, y el eco del pasado resuena en los edificios vacíos. No se trata de una catástrofe provocada por armas de destrucción masiva ni de una invasión extraterrestre. Esta vez, la amenaza proviene de fuerzas naturales, implacables y ajenas a la voluntad humana. La escasez de recursos naturales sería la primera señal de alarma. El agua dulce, un recurso más preciado que el oro, se vuelve escasa, y las fuentes de alimentos se agotan rápidamente. La explotación sin control de minerales y combustibles fósiles resulta en la degradación irreversible del medio ambiente. El cambio climático, ignorado y minimizado durante generaciones, alcanza niveles catastróficos. Las temperaturas extremas se vuelven la nueva norma, y fenómenos climáticos destructivos asolan continentes enteros, borrando costas enteras bajo las furiosas olas del mar. La escasez de alimentos provoca hambrunas globales y debilita a la población, permitiendo que las enfermedades se propaguen sin control. Epidemias mortales azotan a las comunidades, y los sistemas de atención médica colapsan en un mundo donde la tecnología ya no puede sostener la vida moderna. Una batalla sin cuartel por la supervivencia se desata, y el orden social se desmorona mientras la anarquía prevalece en muchas regiones. Con el tiempo, la población humana se reduce a pequeñas comunidades dispersas por el mundo. La civilización, tal como se conocía, se sumerge en la oscuridad de la historia. La Tierra, herida por siglos de explotación, comienza a sanar mientras la naturaleza recupera su dominio en un silencio final. Según nuestra comprensión actual de la evolución estelar, a medida que el Sol, o cualquier otra estrella, agote su combustible nuclear, comenzará a quedarse sin la energía necesaria para sostener su núcleo. El núcleo se contraerá mientras que las capas exteriores se expanden, lo que hará que éste aumente de tamaño. Durante esta fase, se espera que el Sol se convierta en una gigante roja, expandiéndose a un tamaño varias veces mayor que su radio actual.
Durante la fase de gigante roja, las capas exteriores del Sol se extenderán más allá de sus límites actuales y probablemente abarcarán a Mercurio, Venus y la Tierra. La extensión exacta en la que la Tierra será sumergida es incierta y depende de varios factores, incluida la tasa de expansión del Sol y los efectos de los vientos solares y otras interacciones. A medida que el Sol engulle a la Tierra, la superficie y la atmósfera de nuestro planeta se verían gravemente afectadas. El intenso calor y las fuerzas de las mareas ejercidas por el Sol en expansión probablemente harían que los océanos de la Tierra se evaporaran, la superficie se volviera inhabitable y la atmósfera se disipara. En última instancia, la Tierra sería consumida por las capas exteriores en expansión del Sol. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si bien este escenario se predice en función de nuestra comprensión científica actual, es un evento que ocurrirá en un futuro muy lejano, dentro de un aproximado de 5.000 millones de años. Los agujeros negros son uno de los fenómenos más intrigantes y enigmáticos del universo. En términos simples, se forman cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad, comprimiendo su masa en un volumen increíblemente pequeño y generando un campo gravitatorio tan intenso que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. En muchas galaxias, incluyendo nuestra Vía Láctea, se cree que existen agujeros negros supermasivos en sus centros. Estos fenómenos influyen en la evolución galáctica, pero en sí, no representan un peligro para nosotros. No obstante, no es así en todos los casos, he ahí, los agujeros negros errantes, desligados de estrellas u otros sistemas, los cuales han planteado interrogantes. Se especula que si uno se acercara a nuestro sistema solar, podrían surgir perturbaciones gravitacionales en las órbitas planetarias. Sin embargo, la probabilidad de tal evento es ínfima debido a las vastas distancias espaciales, aunque claro, el porcentaje, aunque casi nulo, sigue estando ahí. Pero no solo eso, pues se ha especulado sobre agujeros negros primordiales, formados en el inicio del universo, así como agujeros negros microscópicos como partículas subatómicas. Si bien estas teorías carecen de pruebas sólidas y no se ha demostrado que presenten un riesgo real para la humanidad, esta idea podría cambiar de aquí a un futuro quizás lejano. Aunque eso es lo de menos, pues aun si pudiéramos confirmarlo, de nada nos serviría, pues nuestra tecnología poco o nada puede hacer ante estos devoradores cósmicos. El Gran Desgarro, o Big Rip, es una hipótesis cosmológica que plantea una posible evolución futura del universo en la que la expansión del espacio se acelera de manera tan extrema que rompe todas las estructuras y objetos existentes, incluso los átomos y las partículas fundamentales. Según esta teoría, la expansión del universo continuaría acelerándose debido a la presencia de una forma exótica de energía conocida como energía oscura. A medida que el tiempo avanza, la energía oscura se volvería cada vez más dominante, superando la fuerza gravitatoria que mantiene unidas a las galaxias, estrellas, planetas, y finalmente incluso las partículas subatómicas, se desgarrarían. La idea detrás de la gran implosión se basa en la gravedad como fuerza dominante en la evolución a gran escala del universo. Según la teoría, la expansión del universo eventualmente se desaceleraría debido a la atracción gravitacional de la materia. A medida que la expansión se ralentiza, la gravedad podría finalmente revertir el proceso y comenzar a contraer el universo. El escenario hipotético de la gran implosión implica que, eventualmente, todas las galaxias, estrellas y materia cósmica comenzarían a acercarse entre sí, a medida que la gravedad se vuelve más dominante. Este proceso de contracción culminaría en un estado denso y caliente similar al que se cree que existió en el momento del Big Bang original. El Big Freeze es una teoría que describe el posible destino futuro del universo, basada en la expansión acelerada del espacio y el agotamiento gradual de la energía térmica disponible. De acuerdo con esta conjetura, si la expansión del universo persiste sin tregua, se vislumbrará un momento en el horizonte en el cual la energía térmica a nuestro alcance se extinguiría por completo. Esto desencadenaría una fase de enfriamiento extremo, un congelamiento universal que abarcaría cada rincón del cosmos. Las pruebas científicas sugieren sin ambajes que el universo se encuentra en una fase de expansión, una expansión que cobra impulso. Esta aceleración encuentra su raíz en una fuerza misteriosa denominada energía oscura, que se infiltra en el espacio y ejerce una fuerza de repulsión.
Si la marcha ascendente de esta expansión prosigue, su resultado natural sería el alejamiento progresivo de las galaxias y una merma sostenida en la densidad de la materia y la energía en el universo. En la medida en que el cosmos se dilata, la energía se disemina y se diluye en el vasto éter. Bajo este escenario, se proyecta que la energía térmica que sustenta al universo se consumiría con el transcurso del tiempo. Este agotamiento culminaría en el apagón de estrellas y en un descenso notorio de la temperatura promedio del universo. Si el escenario del Big Freeze llegara a cristalizarse, se anticipa que la temperatura se aproxime al cero absoluto. Eventualmente, casi todos los procesos físicos que puedan darse concluirían, y, posiblemente, acabando con la muerte térmica del universo. El universo, ese escenario colosal donde se desarrolla toda la existencia, podría llegar a su fin en cualquier momento, sin previo aviso, de la forma más abrupta e inesperada. Víctima de la desintegración del vacío. A diferencia de otras teorías apocalípticas, como la muerte por calor o el Big Crunch, este final no se desarrollaría a cámara lenta, sino que nos golpearía a la velocidad de la luz, sin darnos tiempo a reaccionar. Imaginemos el vacío como un mar de energía en calma. En este mar navega el bosón de Higgs, una partícula fundamental que otorga masa a las demás. Según la teoría, este mar energético podría encontrarse en un estado de falso vacío, como una pelota en la cima de una colina. Si una fluctuación cuántica o una partícula de alta energía actuaran como un empujón, la pelota, el campo de Higgs, podría rodar hacia un estado de menor energía, el verdadero vacío. ¿Y qué pasaría entonces? Pues que se desataría un apocalipsis cuántico. Una burbuja de este nuevo vacío, más estable, comenzaría a expandirse a la velocidad de la luz, arrasando con todo a su paso. Las leyes de la física tal y como las conocemos dejarían de existir, y con ellas, nosotros mismos y todo el universo conocido. ¿Qué tan probable es este escenario? La verdad es que no lo sabemos. Las probabilidades son extremadamente bajas, pero no inexistentes. Es como una espada de Damocles suspendida sobre nuestras cabezas. Una amenaza silenciosa e impredecible que nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia. ¿Y qué podemos hacer? Nada. Absolutamente nada. Ante la desintegración del vacío, somos completamente impotentes. No hay forma de predecirla ni de evitarla. En el ámbito de la filosofía y la especulación científica, se desliza la inquietante posibilidad de que nuestro universo, en su esencia más profunda, sea solo el reflejo de una simulación. Como si la realidad misma, tan familiar y tangible, fuera el resultado maestro de un intrincado entramado informático. En este marco teórico, la cuestión que se cierne como una sombra gélida es la siguiente. ¿Qué acontecería si esta simulación, este hilo de existencia aparente, llegara a su fatal término? En este oscuro rincón de lo hipotético, se murmura que la simulación podría extinguirse de golpe, o quizás, renacer desde el vacío, reiniciándose con una melancolía cósmica. Contemplemos la imagen. El fin de la simulación desencadenaría la aniquilación de todas las leyes físicas, partículas subatómicas, galaxias, estrellas y, en última instancia, el desvanecimiento total de la realidad que conocemos. El cese de esta simulación sería como un suspiro en la oscuridad, un adiós instantáneo que no deja ni rastro ni eco. Un evento trascendental que sumiría todas las experiencias, memorias y objetos en el silencio eterno. En este escenario desgarrador, toda forma de vida, tecnología o estructura cósmica se desvanecería sin previo aviso, como si el telón del universo se cerrara repentinamente. No obstante, en la alternativa más desoladora, si la simulación se reiniciara, se abriría la posibilidad de que todo, desde el Big Bang hasta el último susurro del tiempo, fuera simplemente un eco en un ciclo sin fin. Un reinicio que cargaría con la pesada melancolía de la repetición, como si la existencia misma estuviera condenada a danzar eternamente en el mismo escenario cósmico. En ambos casos, esta idea siniestra arrastra consigo cuestionamientos filosóficos que perforan las entrañas de la realidad. La pregunta de quién o qué podría estar detrás de esta simulación y por qué la inició, se convierte en el corazón oscuro de esta especulación. Un misterio que, aunque sumergido en la penumbra, sigue latiendo con una extraña belleza, como la última nota melancólica de una sinfonía cósmica. Y bueno, sí, esto me ha dejado con mucho temor y alguna que otra duda existencial. ¿No les pasa a ustedes lo mismo? Supongo que debe haber algún otro paranoico como yo por ahí. O al menos, eso quiero creer. Pero en fin. Como habrán notado, tengo un nuevo avatar.
Y no, no es uno especial por Halloween, sino más bien el que usaré de aquí en adelante. También habrán notado que los últimos vídeos no tenían una despedida, y se debía más que nada a que aún no tenía listo algunas de las poses del personaje. Pero no se preocupen, de ahora en adelante, no solo aparecerán para la outro, sino también para otra clase de vídeos que verán más adelante. Pero bueno, eso era todo lo que les quería avisar por ahora. Realmente espero que el video les haya gustado. Sin nada más que decir, yo me despido, hasta la próxima.